Vamos a continuar con las enseñanzas. Creo que Dios nos ha permitido en este año empezar a refrescar, conocer, aprender, profundizar acerca de doctrinas bíblicas, la doctrina de Jesucristo. Si bien es cierto, estamos profundizando o intentando cada vez más profundizar, no para engrandecer el intelectualismo, sino para tener convicción y poder vivir una vida que agrade a Dios y saber sobre todas las cosas la esperanza venidera que tenemos. Entonces, hemos tenido la oportunidad, antes de comenzar a conocer otras cosas, primero conocer quién es el Dios que adoramos, y por eso hemos visto durante todo este tiempo atributos de Dios, cosa que podríamos estar por toda la eternidad y no nos alcanzaría la eternidad para conocer quién es nuestro Dios. Pero de lo que Él es y Él se ha dado a conocer y Él se ha manifestado en la Escritura, hemos visto durante todos estos meses atributos de Dios. Aún quedan muchas cosas por aprender. Todavía no hemos avanzado nada comparado con todas las cosas que hay. Pero es necesario preparar la tierra, hacer barbecho. Sé que el año que viene va a ser un año de muchas definiciones en cuanto a conceptos bíblicos y vamos a poder glorificar a Dios porque nos va a hablar con mucha claridad. En verdad estoy muy entusiasmado por la manera que el Señor me viene hablando y de esa manera ese entusiasmo crea responsabilidad para poder enseñarle conforme a la Escritura. Pero créame que me da mucha vergüenza saber que muchas cosas que enseñé mal y cometí errores. Y por esa razón es que esa vergüenza delante de ustedes es la misma que me presenté delante del Señor para pedirle perdón. Y estoy dispuesto a corregir todo lo que hice mal conforme a la Escritura. No para agradar a ustedes solamente, primeramente para agradar a aquel que me llamó. Si yo diera una palabra que es contraria a la palabra de Dios, yo estaría en un gran problema. Entonces me interesa muchísimo que juntos crezcamos y aprendamos. No existe ninguna otra palabra revelada sino la que usted tiene en su mano, la Escritura, la palabra de Dios. Y quien intente traer cosas, como dice el apóstol Pablo, que son distorsionadas, el tal sea maldito. Porque la Escritura ha sido inspirada, tiene el soplo de Dios, tiene el aliento de Dios, la respiración de Dios, y por eso que es útil para nosotros, para corregirnos, para enseñarnos, para convencernos, para edificarnos, para instruirnos, a fin de ser personas que agraden al Padre. Así que esta noche voy a enseñar algo que varios conceptos ya lo vienen escuchando. Es como que de todos los ingredientes vamos a tratar de hacer un solo concepto para poder entender y profundizar. Y si nosotros hemos estado hablando y conociendo acerca de los atributos de Dios, quién es Dios, el Dios que nosotros adoramos, y ya el Señor nos había dado un fuerte cimbronazo cuando la palabra del Señor a través del apóstol Pablo, cuando él estaba, se acuerda, recorriendo los altares de allí de los atenienses y veían que eran muy religiosos, pero había encontrado una inscripción y un altar que estaba vacío, pero decía simplemente al Dios no conocido. Y Pablo decía, ese Dios que ustedes adoran, pero no le conocen, ese es el que yo predico. Y creo yo que nosotros, sin ser atenienses, simplemente siendo argentinos y tucumanos por ahí, no nos deja excluido de no conocer quién es el Dios que adoramos. Entonces, era necesario y muy importante dedicarle el tiempo, y glorifico a Dios por la vida de muchos de ustedes que desde el momento que comenzamos a enseñar Reforma han empezado a tomar con mucha seriedad y profundidad acerca de la doctrina del Señor. Por eso habíamos dicho de que las predicaciones uno se puede olvidar. Hay tantas prédicas que uno ha escuchado. Y por ahí le queda algún ejemplo, algún concepto, algún versículo, pero uno se puede olvidar. Pero las doctrinas no se olvida uno nunca más, ¿sí? Y por eso es que hemos dejado de lado la prédica dentro de la iglesia, más bien para adoctrinar a la iglesia, porque la prédica es para fuera de la iglesia. Predicar el evangelio de Jesucristo como tiene que ser. Pero la iglesia debe ser adoctrinada, debe estar sobre la roca
que es la doctrina, el conjunto de enseñanza, esa didache, que es lo que la Escritura revela. Por lo tanto, vamos a ver el concepto muy claro, muy preciso de lo que es salvación. Diga conmigo, salvación. Si bien es cierto, muchos pregonan salvación en el mundo entero, pero la gran pregunta es, ¿todos son realmente salvos? Para esto debemos nosotros inmediatamente identificar al autor de la salvación, de qué se trata o qué significa alcanzar la salvación, ser salvos. Y la salvación, según Jonás capítulo 2, versículo 9, pertenece a Jehová. De Dios es la salvación, de Jehová es la salvación. La palabra Jehová o Yahvé es justamente el nombre del yo soy, del Altísimo. Yahvé, Yahweh, yo soy el que soy. Y derivado de la palabra Yahweh es la palabra Yeshua, ¿sí? Es una composición de dos palabras hebreas, haciendo referencia justamente a el que salva es Jehová. Jehová salva. Ese es el nombre traducido del griego como Jesús, ¿sí? Y ya alguna vez habíamos enseñado de que tratemos de emplear el nombre que nadie lo tiene, el nombre que es por sobre todo nombre, Yeshua, ¿sí? Porque Jesús, hay muchos que portan el nombre Jesús, y creo que las palabras también no son inocentes. Entonces, de alguna manera hemos aprendido para identificar cómo es nuestra oración. Pero la palabra Yeshua es Jehová salva, Dios es el que salva. Entonces, lo que debemos conocer de la salvación, el aspecto de la salvación, primeramente es en qué consiste esta salvación y cuándo fue efectuada. Algunos hermanos en distintos grupos que estoy enseñando ya le hice esta pregunta, pero le puedo hacer pregunta al auditorio, ¿sí? ¿Hace cuánto que usted es salvo? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo hace que usted es salvo? Y uno puede empezar a tratar de hacer números matemáticos para ver hace cuánto que somos salvos. Y amados míos, la salvación nuestra, según la Escritura, se llevó a cabo en la eternidad pasada, ¿sí? Cuando Él nos escogió para alcanzar la salvación. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender nosotros es que nosotros, al ser escogidos por el Señor, en la presencia de Dios, como dice el apóstol Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice, escogidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué es lo que ha pasado? Nuestra salvación manifestada en la justificación por la soberanía de Dios, nos ha librado ¿de qué? Primeramente, al ser salvados desde la eternidad por la elección de Dios, fuimos justificados y liberados de la pena o la paga del pecado. ¿Sí o no? Todos estábamos condenados y destituidos de la gloria de Dios. Y la Escritura dice que la paga del pecado, la pena máxima de ser un pecador, es la muerte, la condenación. Por lo tanto, nuestro Señor, al justificarnos, nos ha librado de la pena del pecado. Ya en tiempo presente, estando en la vida, cuando el Señor nos llamó y nosotros experimentamos la redención aplicada a nuestra vida, allí es cuando nosotros comenzamos el proceso de la santificación. Diga conmigo, santificación. La santificación es una realidad espiritual que solamente el Padre hace en aquellos a quien Él ha decretado que son santos. Santo, ser declarados santos por el Padre, es reconocer un atributo de la legalidad de Dios, y Él ha declarado a los escogidos que son santos. ¿Y qué es lo que hace la santificación? La santificación en el presente nos libra del poder del pecado, ¿sí? Primeramente, la justificación nos libra de la pena del pecado, pero la santificación nos libra del poder del pecado. Porque mientras más yo estoy viviendo en santidad, practicando la santidad, el pecado pierde efecto y no tiene ya el poder, porque ¿qué es lo que hizo el Señor? Nos ha librado de la esclavitud del pecado, y ahora ya el pecado no opera en mí como Señor y yo como esclavo, sino que ahora, al librarme del poder del pecado, la santificación hace que la vida de los elegidos, de las personas que han sido redimidas por el Cordero, comiencen a vivir victoria tras
muchas victorias sobre el pecado. Por eso es que no es posible que los hijos de Dios, que digan que son hijos de Dios y continúan siendo esclavos del pecado. La evidencia de que uno ha sido verdaderamente convertido es que la obra santificadora del Espíritu Santo se aplica efectiva en los hijos de Dios. Y cuántas cosas, póngase a pensar, desde que usted fue transformado por el Espíritu Santo de Dios, cuántas cosas venimos nosotros aprendiendo y venimos cambiando. Y cuántas cosas venimos dejando de lado y empezamos a ver que lo que antes no podíamos, ahora ya ejercemos victoria y tenemos victoria sobre muchos apetitos de la carne. Entonces, la salvación en la eternidad pasada, que fue un acto de elección soberana de Dios, nos libra de la pena del pecado. En el tiempo presente, la santificación nos libra ¿de qué cosa? Del poder del pecado. Vamos, quiero que se despierten un poquito, ¿sí? Concéntrense en lo que estamos enseñando. La salvación de nuestro Dios se realizó desde la eternidad cuando Él nos escogió, ¿sí? Porque así dice el apóstol Pedro, nos eligió, nos escogió en la presciencia para salvación, ¿sí? Por lo tanto, nosotros, al ser escogidos por el Señor, no somos destinados a perdición, sino a salvación. Por lo tanto, ya nos liberó de la pena del pecado. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso dice Romanos capítulo 5. Pero en el tiempo presente la obra del Espíritu en mí, santificándome y yo practicando y viviendo la santificación, me ha librado del poder del pecado. El pecado ya no señorea más sobre los hijos de Dios. Si alguno peca es porque su propia concupiscencia es atraído y le da lugar al pecado, pero no es esclavo del pecado porque el Señor nos ha liberado. ¿Estamos bien hasta acá? Muy bien, pero ya en el tiempo próximo presente, futuro, el que se va a manifestar, el que todos esperamos, es la glorificación. ¿Sí o no? Es la glorificación. Ahora, ¿qué es lo que produce la glorificación en nosotros? Es la libertad total de la presencia del pecado. Ya el pecado no existirá más. Ya no habrá manera de tener nosotros, como decía Pablo, la ley del pecado en mis miembros. Seremos transformados, seremos glorificados. Entonces, la salvación de Dios consiste en la libertad total que nos da. Número 1, de la pena del pecado. ¿Cuándo se llevó a cabo esto? En la eternidad, cuando Dios decidió escoger. Número 2, ¿de qué cosa? Del poder del pecado. ¿Cuándo se lleva a cabo esto? Cuando la santificación se aplica a mi vida y yo empiezo a tener victoria sobre el pecado. Antes no podía decir no al pecado, ahora sí puedo decir no al pecado. ¿Se da cuenta? Usted puede vencer, usted puede ser libre, no por sus méritos, sino por la autoridad de Jesucristo que Él le ha dado en su nombre. Y número 3, nosotros esperamos muy pronto la glorificación que nos libera ¿de qué? De la presencia del pecado. ¿Se entienden las tres partes? ¿Se entienden las tres partes? No va a haber más pecado. No va a haber más pecado. Se terminó. Seremos liberados totalmente de la presencia del pecado. Por esa razón, nosotros deberíamos volver a preguntarnos, entonces, ¿quién es el que salva? Dios, Jehová, nuestro Dios, es el que salva. Ahora, si nosotros tuviéramos que ver la opinión de todo el mundo, podríamos nosotros caer en 4 posibilidades que Dios podría haber utilizado. 4 posibilidades que Dios podría haber utilizado para llevar a cabo la salvación. Número 1, podemos ver nosotros de que esas 4 posibilidades están identificadas como, número 1, universalismo. ¿Qué quiere decir? Que Dios podría, si Él hubiese querido, salvar a todo el mundo, ¿sí o no? ¿Tenía poder, autoridad el Señor para hacerlo, sí o no? Si Él quería, salvaba a todo el mundo. Nadie era condenado. Número 2, está el otro pensamiento que es el justicialismo, que también muchos pueden opinar diciendo, bueno, no merecemos la salvación y Dios podría haber condenado a todo el mundo. Nadie, absolutamente nadie, se salvaría. Entonces, ¿qué vemos nosotros acá? 2 cosas que Dios podría haberla hecho. Y número 3 es la manera del decisionalismo.
¿Qué es el decisionalismo? Es como que Dios diga, bueno, yo ofrezco mi salvación, allí lo mando a Jesús como la propiciación por vuestros pecados, Él le da la libertad a ustedes, ahora ya está todo listo allí, la salvación, y el que ustedes quieran venga y tome la salvación, reciba, decídase por Cristo y reciba la salvación y ya son salvos. Ese es el decisionalismo. Por eso mucho siglo ha venido con esta doctrina confusa de que el hombre va a decidir si va a ser salvo o no. Y número 4 es lo que nosotros estamos creyendo, que según la Escritura es la elección de Dios, el eleccionismo. Dios escogió desde la eternidad a quienes serían salvos. ¿Por qué podemos ver esto? Podríamos llevar en esto, de estos 4 puntos que Dios podría haber hecho, naturalmente 2 primeros están totalmente descartados, sino que vemos nosotros que el punto de discusión está en los 2 últimos, en que la gente puede salvarse tomando una decisión por Cristo y que la gente no puede salvarse por sí misma, sino que Dios tiene que escoger para que la gente se salve. Fíjense ustedes que aquí encontramos nosotros una pregunta que se puede formular. ¿Cuál es esta pregunta? Entonces, ¿el hombre realmente busca a Dios? ¿El hombre tiene la posibilidad de decidirse a buscar la salvación? Veamos por favor lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 11. Y el apóstol Pablo muy claramente muestra el estado original del hombre, la naturaleza humana. Romanos capítulo 3, versículo 11. Dice el apóstol Pablo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Dónde es que el apóstol Pablo toma esto? ¿Será un invento de él? No, esto es algo inspirado, pero esto está basado bíblicamente en el Salmo capítulo 14, versículo 2. Fíjense ustedes que en el Salmo 14, 2 y 3, el apóstol Pablo toma de una declaración, de un decreto del salmista para ver el estado y la condición natural del hombre. ¿Qué dice el Salmo 14, 2 y 3? Jehová miró desde los cielos. ¿Qué dice que hizo Dios? Miró desde los cielos. No es la primera vez que emplea el término de que Dios miró. En Génesis vemos nosotros que dice que miró Dios y la tierra estaba corrompida en todos los aspectos. En Génesis capítulo 11 dice que miró Dios la torre y la ciudad que estaban haciendo y Él tuvo que intervenir. O sea, cada vez que nosotros vemos de que Dios miró, está haciendo referencia a que Él, como dice el salmista, Dios está en los cielos y nosotros en la tierra. La diferencia es abismal. El hombre, por más torre y torre y torre que quiera hacer, jamás llegará a la salvación por sus méritos. Y dice el versículo 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Fíjense ustedes, es como que de alguna manera Dios desafía al hombre permitiéndose, mejor dicho Dios, ver si es que había por lo menos uno que le busque. ¿Qué dice el versículo 3? Todos se desviaron. Y a una se han corrompido y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ese versículo bíblico que hemos leído de Romanos capítulo 3, versículo 11, es algo que Dios habló y reveló en decreto a David. Por lo tanto, la pregunta es, ¿quién busca a Dios? Dígalo fuerte, ¿quién busca a Dios? Hasta el día de hoy la palabra nadie es nadie. Nadie busca a Dios. Por lo tanto, si nosotros tendríamos que decir, la salvación pertenece a Dios, Dios es el que salva, perfecto. ¿El hombre puede salvarse a sí mismo? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? Imposible. ¿Por qué? Porque nadie busca a Dios. Hemos leído Romanos 3:11 y hemos leído el Salmo 14, 2 y 3 y dice, Jehová miró desde los cielos y no vio ni siquiera a uno que busque a Dios. Por lo tanto, esto se llama una inhabilidad total del hombre de poder salvarse a sí mismo. La segunda pregunta que podemos hacer es, ¿por qué entonces el hombre no busca a Dios?
¿Por qué el hombre no busca a Dios? Esta pregunta desemboca de esto. Nadie busca a Dios. La pregunta es, ¿por qué nadie busca a Dios? ¿Cuál es el problema que tiene el hombre? ¿Por qué ama más las tinieblas que la luz el hombre? Sería una pregunta que iría de la mano de todo esto. Porque no tan solo no es que no busca a Dios, sino que a la hora de escoger entre Dios y las tinieblas, entre la luz y las tinieblas, ¿qué hace el hombre? Busca las tinieblas, ama más las tinieblas que a Dios. Si Dios dice, este es el paquete completo de la salvación, allí lo pongo en la mesa, el que decida, venga y tome de ese paquete y será salvo. ¿Sabe qué va a hacer la gente por naturaleza? Va a ir todo lo contrario a lo que Dios ha establecido. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el hombre no entiende y por no entender no busca a Dios, sino que ellos toman decisión de desviarse. A una se hicieron inútiles, inutilizados. No hay manera y no hay posibilidad de que esto sea posible. Si esta pregunta es clara, podríamos nosotros responder: ¿a causa de qué el hombre ama más las tinieblas que la luz? ¿A causa de qué el hombre rechaza a Dios y busca las cosas de este mundo? ¿A causa de qué el hombre desecha la verdad de Dios y abraza más la mentira? ¿Por qué? La respuesta es a causa de la naturaleza depravada y corrompida del hombre. No es posible. Y amados hermanos, yo sé que lo que estoy enseñando todo este último tiempo habrá traído algunos conflictos y algunos enojos en algunos hermanos. Déjeme decirle, no me interesa lo que usted sienta. Yo tengo una profunda convicción y cada vez tengo mayor convicción y testimonio del Espíritu de la soberanía de Dios. Me permitió el Señor tener y afianzar mi conocimiento y mi fe en solamente haber estudiado quién es mi Dios, al Dios que adoro y al Dios que sirvo. Y haber profundizado en la soberanía de Dios, amados hermanos, yo no tengo ninguna duda de que la doctrina de la soberanía de Dios en la elección es la doctrina más cuestionada que en el planeta Tierra puede haber. El hombre no quiere saber de esta verdad. Y amados hermanos, hace muchos siglos que la gente se viene callando. Hace muchos siglos que la gente viene diciendo un mensaje diluido para no ofender a la gente. Y por culpa de no dar el verdadero evangelio de Jesucristo, hay muchos que se han ido al infierno convencidos que eran salvos y no lo han sido. Porque el mensaje no ha cambiado. Porque cielos y tierras podrán pasar, pero mis palabras permanecen para siempre. Por lo tanto, amados hermanos, si nos toca a nosotros sufrir persecución y aún hasta morir por causa de la verdad de Jesucristo, gloria sea el Señor por esa muerte de esos mártires, porque ganarán coronas por causa de no haber resignado la palabra de Dios. Y si Dios está volviendo a mostrar con toda claridad, después que la nube oscura y espesa del oscurantismo en la iglesia se está disipando y con más claridad se está viendo la verdad, menos que nunca tenemos que callarnos. Hay que hablar, hay que enseñar y hay que pregonar la verdadera doctrina de la salvación. Dios es soberano. La Escritura no ha cambiado, no se ha modificado. Siempre estuvo estos versículos allí, nada más que nosotros teníamos conceptos y doctrinas que eran modernas comparadas hasta el siglo XV. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el apóstol Pablo y todos los apóstoles no tenían ningún problema, ni la iglesia primitiva no tenía ningún problema en aceptar de que el soberano es Dios y el que salva es Dios. Por lo tanto, hermanos, debemos nosotros preguntarnos, ¿cómo es el hombre en su naturaleza para tener total convicción bíblica? ¿Cómo es el hombre en su naturaleza que no busca a Dios, que no entiende a Dios y que escoge ir en contra de Dios? Muy bien, número 1, el hombre está inhabilitado totalmente para hacer lo bueno. Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Qué dice allí la Escritura? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Donde no hay gloria, hay corrupción. Por eso nosotros esperamos ser glorificados y cambiar este cuerpo corrupto por uno incorruptible. Amén. Por lo tanto, todos
por causa del pecado, han sido destituidos de la gloria de Dios, que esto incluye el favor de Dios. Por lo tanto, Dios en su justicia muestra que el hombre es incapaz de salvarse por sí mismo. Entendiendo esta realidad, vemos por qué el hombre es inhabilitado por naturaleza de buscar a Dios o de alcanzar a Dios por méritos propios. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: y vio Dios que la maldad era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era solamente de continuo el mal. El hombre solamente pensaba y hacía el mal. No tenía opción A y opción B para escoger. El hombre solamente veía el mal, pensaba en el mal, hacía el mal, actuaba el mal. ¿Por qué? Porque cuando Dios expulsó del paraíso a Adán, ya corrompido por causa del pecado, aquel hombre a quien Dios le había dado libertad de escoger y habilidad para escoger, la evidencia era que estaba el árbol de la vida y estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dijo que tenía habilidad para escoger uno y negarse al otro, pero sin embargo el hombre, por decisión propia, que podía escoger entre el bien y el mal, escogió el mal. De ese modo, Dios los separó y nunca más pudo tener acceso al árbol de la vida, y solamente el hombre se alimentaba del mal y del mal. El hombre sigue siendo libre para decidir, pero no está habilitado para hacer lo bueno. Solamente la naturaleza del hombre corrompida, profanada, degenerada, va a hacer que todo lo que escoja sea de continuo el mal. Número 1, el hombre está inhabilitado para hacer lo bueno. Número 2, el hombre es enemigo de Dios. Diga conmigo, el hombre natural es enemigo de Dios. Muy bien, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 10. Fíjese usted lo que dice. Cómo Pablo declara lo que éramos antes de ser transformados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículo 10? Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Acá está diciendo cuál era nuestro estado natural. Y el estado natural de todo ser humano es que, ¿cómo? Dígalo fuerte, ¿cómo? Enemigo de Dios. ¿Usted tiene enemigos? ¿Vio cómo cuesta a veces decir? Porque la Biblia dice que amemos a nuestros enemigos, ¿no? Y es medio duro esto. Pero nadie por naturaleza quiere estar con quien es enemigo. Si lo puede evitar, mejor. Fíjense ustedes, no hacemos otra cosa más que portar una naturaleza que provoca la enemistad con Dios. Se cortó la amistad porque no hay santidad y nuestro Dios es santo. Pero vemos nosotros de que el hombre por naturaleza es como enemigo de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 7. Fíjese lo que dice allí la Escritura. Dice: por cuanto los designios, pensamientos, decisiones, acciones de la carne son, ¿qué cosa? Enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque mi carne es enemiga de Dios. ¿Por qué la naturaleza del hombre es enemiga de Dios? ¿Por qué? Ahí lo dice. Porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Esto cómo podemos decir cuando una persona no se sujeta a algo? ¿Qué es qué? Fuerte, ¿cómo? Rebelde. Muy bien, ¿qué pasó con la rebelión? ¿Dios tolera la rebelión? ¿Dios tolera la rebeldía? No perdonó a los ángeles, no perdonó a Lucifer por rebelión, se rebeló. ¿A qué se rebeló? A la única y suficiente y gran voluntad soberana de Dios. Cuando alguien está siendo enemigo de Dios, es rebelde a su voluntad. ¿Qué hace y cuál es la consecuencia de ser rebelde a la voluntad de Dios? Las puertas del reino están cerradas. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, porque no
hiciste la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No le interesan las actividades que se hayan hecho en el nombre de Jesús, sino qué clase de actividad se hizo conforme a la voluntad del Padre. Por lo tanto, vemos aquí nosotros que la enemistad, el hombre natural es enemigo de Dios porque no puede sujetarse a la ley de Dios. ¿Y qué dice además? Tampoco puede, por más que quiera, no puede. ¿Por qué? Porque su naturaleza lo lleva ¿a qué? A escoger siempre ¿qué cosa? El mal, el mal, el mal. Pregunta, ¿estaba Cristo crucificado delante de todos, sí o no? Y todos terminaron postrados adorando diciendo, perdónanos Señor porque te matamos. No, ante sus propios ojos, le decía Pablo, Cristo fue crucificado. Y han comenzado en el espíritu y van a terminar en la carne. Algo los ha hechizado, algo los ha fascinado, algo los ha sacado de propósito. Lo mismo que pasa en la iglesia del siglo XXI. Están hechizados porque no pueden ver la realidad. No se calle a la bendita palabra del Señor. No se calle. Santiago 4:4, ¿qué dice? Oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad con el mundo, ¿en qué te constituye? En enemigo de Dios. ¿Quién quiere amar al mundo sino el que pertenece al mundo? Y Jesús fue muy claro cuando dijo, Padre, yo no ruego por el mundo, yo ruego por lo que tú me has dado. Número 1, el hombre no puede, ¿por qué? Porque es inhabilitado totalmente para hacer lo bueno. Número 2, el hombre es ¿qué cosa? Enemigo de Dios. Número 3, el hombre está cautivo. Diga conmigo, cautivo. ¿A qué cosa? A la voluntad del diablo. El hombre está cautivo. No puede. Ahora, el diablo no tiene ningún día bueno como para pensar en cosas divinas. El diablo no quiere saber nada. Dice la Escritura, segunda de Timoteo 2:25. Segunda de Timoteo 2, versículo 25. Dice que con mansedumbre corrijas a los que se oponen. ¿Saben que hay gente que se opone a Cristo, no? ¿A alguno le ha pasado alguna vez que alguien se opuso a Cristo? ¿Sí? Que usted fue con buena intención a darle una palabra, a orar, a ungirlo con aceite, a hacer algo. ¿Se da cuenta usted que hay gente que no quiere saber nada? ¿Y se oponen? Mire, si viene un budista a sahumarlo un poquito así con humo y echarle un par de pétalos de rosa y una vela roja por el costado, dice, sí, es para que se sane o para que se recupere, no hay problema, venga nomás. Pero usted dice, vengo de parte de Dios a orar, a bendecirle. ¿Sabe qué hace la persona? Se opone. Porque ¿qué dijimos que es? Inhabilitado. ¿Qué más? Rebelde. No puede. Y ahora ¿qué encontramos aquí? Que es como cautivo. Por eso es que no puede. ¿Por qué? Porque Satanás domina sus pensamientos. ¿Entendió? Satanás domina la mente de las personas de todo el mundo que no ha sido regenerado por Jesucristo. Fíjese, ¿cómo debe ser nuestra actitud? Con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás, digo conmigo, sí, quizás, vamos, haga esta seña, mire, quizás, es duro, ¿no? Pablo no tenía problema con esto, porque quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿De quién depende? De cómo yo le llore, cómo yo le hable, los ejemplos que le dé. Hermanos, la salvación pertenece a
Dios. ¿Quién es el que da el arrepentimiento para que crea? Es Dios. Quizás Dios le conceda el arrepentimiento. Por eso, hermano, usted no se siente como un pavo real porque usted es un hijo de Dios. Doble su rodilla y llore, diciendo: gracias, Señor, porque yo no merecía esto. Yo podría ser como cualquiera de ellos, pero por tu gracia y tu misericordia y tu soberanía me has concedido la oportunidad de arrepentirme y ver la realidad de mi pecado y mi inmundicia delante de ti y poder decir: Padre, perdóname. No todos lo ven. Glorifique al Señor por toda la eternidad por haberte concedido el arrepentimiento para salvación. Glorifique y agradezca al Señor porque no estamos formando una élite de super hombres y mujeres de Dios. Estamos quebrantando el yoísmo metido dentro de la iglesia. Estamos aniquilando la humanidad dentro de la iglesia con el martillo de la espada de Dios y con la palabra que penetra hasta lo profundo para separar las emociones almáticas de las convicciones del Espíritu. ¿Qué más dice? Versículo 26. Que Dios le conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, y cuando conozca la verdad, ¿qué sucederá? Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Escuchó? ¿Escuchó? Nadie va a escapar del yugo de Satanás y su mente está cautiva y hace lo que quiere el diablo hasta que Dios el Padre no le conceda arrepentimiento para que se den cuenta. Pero ¿qué hizo la iglesia? Abrazó la psicología y desechó las doctrinas. Puras psicologías dentro de la iglesia. Puras psicologías. Y todos vamos a tratar de ver cómo ganamos a la gente para que no se ofenda, para que llegue y se convenza. Psicología pura que los condena al infierno. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Cuando Dios habla, viene la fe. Cuando Dios habla, no cuando el predicador predica lo que se le ocurre. Es cuando Dios habla, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Número 1, el hombre está inhabilitado para hacer lo bueno. Número 2, el hombre es enemigo de Dios, por eso es rebelde. Número 3, el hombre es naturalmente cautivo a la voluntad del diablo. ¿Usted cree que Satanás dice: bueno, te voy a dejar un día para que vayas y te arrepintas? Anda, después te agarro. No, hermanos. Satanás no tiene derecho legal sobre nadie, salvo que alguien le haya dado autoridad para señorear sobre él, y no fue Dios. Dios no le dio autoridad a Satanás para ser Señor. ¿Quién es a quien Dios le dijo: vas a ser el Señor de la tierra? Adán. ¿Y qué hizo Adán? Le entregó el señorío a Satanás y él pasó a ser esclavo de Satanás, y Satanás gobierna a gusto y piacere lo que se le antoja. ¿Usted cree que toda la depravación y todos los homicidios y todo lo que se ve que el hombre hace nace simplemente porque Dios lo creó así? No. Su mente le sirve en bandeja todos los instintos sucios y depravados de Satanás para satisfacer sus apetitos a través del hombre. Por cuanto esto hiciste, le dijo Dios a la serpiente, sobre tu pecho te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Génesis 2:17. Y Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida y dejó de ser polvo
polvo para pasar a ser un alma viviente. Cuando alguien no tiene el soplo de Dios, no es un alma viviente, es polvo, es comida para Satanás. Alimenta a Satanás su vientre con la voluntad del hombre cautiva. ¿Me está entendiendo? Número 4. ¿Por qué causa el hombre tiene esta naturaleza que no busca a Dios? Dijimos que es cautivo. Bueno, número 4, porque el hombre es esclavo del reino de las tinieblas. El hombre es esclavo del reino de las tinieblas. ¿Usted conoce algún esclavo libre? Es una contradicción, ¿no? El hombre por naturaleza está como esclavizado en el reino de las tinieblas. ¿Cuál es la obra de Cristo? Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice claramente cuál es la obra liberadora del Padre en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del dominio, del gobierno de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué cosa? El perdón de pecados. Mientras alguien no sea trasladado, escuche, por el Padre al reino de la luz admirable de su Hijo, esa persona no ha sido redimida por la sangre del Cordero, por lo tanto no tiene el perdón de los pecados. ¿De quién es la salvación? De Dios. ¿Quién es el único que puede liberar? ¿Quién es el único que tiene autoridad para liberar? El Altísimo. Es Dios. Romanos capítulo 6, versículo 16, dice lo siguiente, vuelve a hacer hincapié de la esclavitud de la naturaleza en el pecado. Pero dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Esto es un principio de autoridad. A quien vos te sometés para obedecerle, sos esclavo. Y ya no somos esclavos los hijos de Dios, de Satanás y del reino de las tinieblas. Ahora somos esclavos de Jesucristo y de su reino amado. ¿No le gustó la palabra esclavo o ya se fue? ¿Cuántos dicen amén? ¿O usted prefiere estar en la otra vereda? Nosotros entendemos que a quien obedecemos somos esclavos de quien obedecemos. Pregunta, ¿a quién obedeces todo el tiempo? Al diablo. Padre, líbralo. ¿A quién obedeces? ¿A quién obedeces? ¿Por qué? Porque la evidencia está en tu manera de vivir, en tu conducta. ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu manera de vivir y hacer las cosas? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Seguro que sí? Lo veo muy serio, muy callado. O están enojados, o están choqueados, están sorprendidos. Hermanos, esto es doctrina. ¿Escuchó? Esto es doctrina. Es doctrina. Si usted no permanece en la doctrina, es fácil que cualquier cosa los mueva. Es fácil. Muy bien. Y por último, el quinto punto, están muertos en delitos y pecados. Esto lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Capítulo 2 dice cuál era el estado natural del hombre antes de ser restaurados, rescatados por Dios. El hombre natural no tan solo está inhabilitado para hacer lo bueno, el hombre natural no tan solo es enemigo de Dios, no tan solo es cautivo de su voluntad al diablo, no tan solo es esclavo del reino de las tinieblas y no es libre, por eso tiene que obedecer siempre el pecado, sino que el hombre también está, ¿cómo?
muerto en sus delitos y pecados. Vive biológicamente, pero su espíritu no responde a nada de parte de Dios. Para Marta y María, Lázaro estaba podrido hace 4 días. Para Cristo solamente estaba dormido y Él tenía que despertarlo. ¿Por qué? Porque no hay poder que detenga el llamamiento eficaz de Jesucristo. No hay poder alguno que se resista al llamamiento eficaz de Jesucristo. Efesios capítulo 2 dice, y Él, hablando de Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay hijos de obediencia y hay hijos de desobediencia. Ahora opera en hijos de desobediencia. Por eso que no me cierra a mí muchos de aquellos que quieren retener diciendo, bueno, pero es que Dios a todos les da oportunidad que se salven. No es así. La Escritura no dice eso. La Escritura dice claramente que Él solamente salva a quien Él escoge. ¿Cómo el hombre entonces puede ser libre? ¿Cómo el hombre puede ser libre de la pena del pecado? ¿Cómo el hombre puede ser libre del poder del pecado? ¿Y cómo el hombre será libre de la presencia del pecado? Si el hombre no puede venir a Dios, hemos leído que ninguno busca a Dios. ¿Cómo el hombre puede ser libre? Jesús dijo esto claramente. En Juan capítulo 8, 36, Jesús dijo, así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Para qué vino Cristo a este mundo? Para liberar a los que el Padre les había dado desde la eternidad para que sean llevados a su reino. Gracias por ese entusiasmo, hermano. Veamos lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Es un versículo que lo venimos analizando ya hace mucho tiempo. Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Para que usted no tenga ninguna duda que solamente se van a salvar los que Dios ha escogido. Y el que tenga algún inconveniente, lea Romanos 9 y va a encontrarse con una pregunta que dice, ¿por qué juzgas? ¿Por qué crees que Dios es injusto? Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, ¿cuándo dice que los conoció? Eso es eternidad pasada. Quiero que trate de imaginarse esto, ¿sí? Hacemos una línea que viene desde la eternidad, ¿sí? Y acá hacemos un paréntesis. Acá otro paréntesis y allá continúa la línea de la eternidad. Entre este paréntesis, desde acá hasta acá, todo esto se llama Cronos, el tiempo del hombre. Aquí suceden todas las cosas que estamos viviendo nosotros desde que Dios infundió aliento al primer hombre en la tierra. Pero cuando esto se termine, cuando esto que es en parte se termine, continuará todo lo que es eterno. Entonces, ¿qué vemos nosotros de acá? Que a los que antes conoció, dice el versículo 29, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que antes predestinó, ¿qué dice allí? A estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? ¿Quieren hacer un ejercicio conmigo? Vamos a tomar este versículo, vamos a dar vuelta para poder entender bien. Y si usted quiere anotarlo, es un juego de preguntas y respuestas. La pregunta que uno tiene que hacer primero es, ¿a quién glorificó el Señor? ¿A quién? A los que justificó. Vamos a la otra pregunta. ¿A quién justificó? A los que llamó. Ok. ¿A quién llamó? ¿A todos los llamó? ¿A quién? A los que predestinó. Ok. ¿A quién predestinó? A los que antes conoció. Esto le va a servir a usted para aniquilar el universalismo.
¿Sí? Aniquilamos el universalismo. ¿A quién glorificó Dios? A los que justificó. ¿A quién justificó Dios? A los que los llamó. ¿Y a quién los llamó? A los que los predestinó. ¿Y a quién predestinó? A los que conoció. Entonces la pregunta sería, ¿por qué Dios escogió a algunos para salvación? Esto lo dice claramente, apuntálelo en ustedes en 2 Tesalonicenses 2:13 y Hechos de los Apóstoles 13:48. Segunda de Tesalonicenses 2:13 y Hechos de los Apóstoles 13:48. Dice Pablo en 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. ¿Cuándo hay que dar gracias a Dios? Muy bien. ¿Por qué? Respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de quien Dios, ¿qué dice? Os haya escogido desde el principio. ¿Desde cuándo? Desde el principio, para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Acá vemos claramente que Pablo dice que él da gracia a Dios de que hayan hermanos que hayan sido escogidos desde el principio para salvación. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 48, dice lo siguiente: los gentiles, oyendo esto, después que habían escuchado un discurso, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Todo el mundo creyó? No. Creyeron todos los que estaban ordenados, los que ya estaban anotados en el libro de la vida. Amén. Entonces, ¿por qué Dios escogió? Si nadie busca a Dios. Veamos lo que dice Juan capítulo 6, versículo 44. Juan 6, 44. Jesús dice, ¿ya lo encontró? Vamos a leerlo fuerte, ¿sí? Juan 6, 44. Todos pueden venir a mí. Vamos a leerlo fuerte, vamos. Todos. ¿Cómo dice su Biblia? Siempre, usted escribió ahora, ¿no es cierto? Usted ya la compró y decía así, ¿ninguno? ¿Qué es ninguno? Nadie. Nadie busca a Dios, nadie viene a mí, dijo Jesús. Según Juan, en el capítulo 1, dice, en él estaba la vida y él era la luz de los hombres. El que confiesa y recibe la vida de Cristo, este es engendrado por el Padre. Muy bien, ¿quién va allí? ¿Quién busca a Dios? ¿Quién puede ir a Cristo? Ninguno. ¿Quién? Nadie. Ninguno. Alguno dirá, bueno, pero yo ya buscaba a Dios. Yo que algunos decían, yo ya de chico buscaba a Dios. Yo antes vengo buscando. Hay un hermano que anda buscando a Dios. Tiene hambre de Dios, anda buscando. Todavía no es salvo, pero anda buscando. Hay un problema, ¿no? O Dios está mintiendo o nosotros estamos mintiendo. Porque ¿qué dice Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Ninguno puede venir a mí. Leamos completo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo, a los que el Padre trae, ¿qué hará? Lo resucitaré en el día postrero. Muy bien, veamos el versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí,
no le echó fuera. Muy bien, ¿el hombre puede ir por naturaleza propia a Cristo? No. Cuando alguien dice, bueno, pero yo ya estaba buscando a Dios. No, ¿sabe qué estaba haciendo? Atraído. Atraído por Dios. Succionado por Dios. Escuché un ejemplo muy claro. Si nosotros traemos a un indio de la selva, que no conoce nada de la civilización, y lo hacemos entrar a una habitación de vidrio, él no escucha nada, lo único que hace es ver. Y delante de la habitación de vidrio, afuera de él, un hombre agarra un poco de papel, de basura, de papel, y una aspiradora. Y uno empieza... Y él ve, sin escuchar nada, de que la basura, ¿qué hace? ¡Wow! Camina. La basura camina. Eso puede pensar él. Pero nosotros que conocemos la aspiradora, ¿usted piensa que la basura camina? ¿Qué pasó con la basura? Fue succionada, aspirada, atraída. La basura decía, a mí, a mí, a mí, a mí. ¿Así decía la basura? ¿Le preguntó la aspiradora a la basura? ¿Qué hizo? La palabra trajere, nadie puede venir si mi Padre no le trajere, es realmente una palabra griega, el cuo, es con H, el cuo, que esto significa atraído por una fuerza irresistible. Hace poco habíamos enseñado que eso, traído por mi Padre, significaba, que ¿se acuerda qué era? Arrastrado por mi Padre. Esto es soberanía de Dios, porque nadie busca a Dios, y Jesús dijo, nadie puede venir a mí si mi Padre no lo aspira, si no lo arrastra con su fuerza irresistible. Si Él no lo trae, si no es atraído por una fuerza irresistible, nadie puede venir a mí. Así somos atraídos. Por eso es que usted dice, bueno, es que yo ya sentía, algo me hacía, yo te busco. Amados hermanos, Él nos buscó. Queda claro que Jesús dijo, vosotros no me elegisteis a mí. Yo los elegí a vosotros. Ustedes no me eligieron a mí. Es más, Salmo 14:2 dice, miré si había uno que me buscara, si había uno que quisiera hacer mi voluntad, si había uno que entendiese, ninguno. Es más, todos se fueron lejos. Aquí vemos nosotros que la soberanía de Dios y su amor manifestó de sus atributos. La salvación pertenece al Dios Trino, la Trinidad de Dios, el uno en tres, el plural, Elohim. Él manifiesta su atributo, porque según encontramos nosotros en 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, dice que el Padre es el que escoge elegidos según la presencia de Dios Padre. Ahora fíjense ustedes, Romanos 8:33 dice claramente, mire la pregunta que formula Pablo. Romanos 8:33, Pablo pregunta, ¿quién acusará a todo el mundo? ¿A quién dice Pablo? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Diga fuerte, ¿cuál es la respuesta? Dios es el que justifica. Cuando habla de la justificación de Elohim, la pluralidad de Dios, es porque Dios en su pluralidad intervino en la salvación. El Padre es el que escoge, Cristo es el que redime, Él es la expiación, la propiciación de nuestros pecados, y el Espíritu Santo de Dios es el que regenera.
La obra regeneradora del Espíritu en nuestra vida hace que yo sea una nueva criatura. ¿Cómo vemos esto? El que da vida es el Hijo, hermanos. Vamos a Juan capítulo 1, rapidísimo. ¿No se va aburriendo? ¿Vamos bien? Tampoco predico para que se entretenga, ¿no? Juan capítulo 1 dice el versículo 4. En Él, hablando de Cristo, el Verbo, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Habla de Cristo, Él es la vida. Juan en su primera carta vuelve a decir, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo, no tiene la vida. Muy bien, ¿Cristo le dio la vida a todos? No. ¿Qué dice Juan capítulo 17, versículo 2? Vamos a leer el 1 y el 2. Esta es la iniciación de la oración que Cristo hizo. Juan 17, 1 y 2. Dice, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad, autoridad, derecho sobre toda carne, escuche, todo ser viviente, todo ser humano, toda carne, Cristo tiene potestad, autoridad, pero dice, para que dé vida eterna a todos, ¿a todo el mundo? No, a todos los que le diste. Es claro, Él tiene autoridad sobre todo, Él podía haberle dado vida a todos, pero el Hijo no hace nada por sí mismo, sino lo que el Padre determina, porque Él es la autoridad, es la imagen de la pluralidad. No trate de entenderlo, créalo, porque el Padre es autoridad y Cristo vino a hacer obediencia. Nada hago por mí mismo, sino lo que veo al Padre hacer, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo para que el Hijo haga de la misma manera. Cristo tenía autoridad porque Él es Dios. Pero Él no salvó a todo el mundo, sino a quien el Padre le trajo, a quien el Padre escogió, a quien el Padre determinó. Por eso dice la Escritura en el capítulo 17 muchas veces, al que me diste, a los que me has dado, a los que me has dado. Toda autoridad tenía sobre toda carne para que diese, para que dé vida eterna a todos los que me has dado. ¿Me entiende? Y la obra del Espíritu Santo la identifica claramente Ezequiel capítulo 36. La obra regeneradora del Espíritu Santo, por obra y voluntad de Elohim, del Padre, del Altísimo. ¿Qué hace el Señor? Dice el versículo 23. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, las cuales profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, de un grupo delante de todas las naciones. Cuando sea santificado, yo os tomaré de las naciones, los llamará, los traerá, los recogerá de todas las tierras y os traeré. ¿Quién hace esta tarea? Dios. Traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia. Esta es la santificación, es lo que hace el Señor. Y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia. Acá viene la obra de la regeneración. Daré un corazón nuevo. Ahora ya no soy enemigo de Dios. Ya no aborrezco a Dios. Ahora siento deseo de Dios. Ahora sí busco a Dios. Ahora amo a Dios. ¿Por qué? Porque Él ha quitado un corazón viejo. Me ha dado un corazón nuevo. Y ha puesto de su espíritu. La obra del Espíritu. Dice la Escritura
y pondré dentro de vosotros, esta profecía se cumplió en Cristo Jesús, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré como consecuencia, todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, Romanos 8:14, los que tienen la vida del Espíritu, hará el Señor que anden, recién entonces andarán en mis estatutos, guardarán mis preceptos, ya no andarán coqueteando con el mundo, ya no andarán haciéndose los que son los super ungidos. Ya no habrá yoísmo. Para los hijos de Dios son aquellos que reconocen que el Altísimo es el soberano y que Jehová reina. Y no hay que andar floreando y decir, yo tengo esto, yo logré esto, yo hablo lenguas, yo interpreto sueños, yo. Aniquile su yo en la cruz del Calvario. Crucifique, porque ni a Dios ni a la iglesia le interesa tu yo. Solamente a los payasos de turno le interesan el yo y se sacan las chapas y se muestran todas las cosas. A Jesucristo no le interesa el yo, porque Él es el primero que dijo, no más, no mi voluntad, Padre, sino la tuya. Recién andarán en mi espíritu, en mis mandatos, y pondrán por obra. Vamos a ir concluyendo. Dios glorifica su gracia y su justicia en la elección. ¿Por qué Dios no podía salvar a todo el mundo? Habíamos visto cuatro posibilidades que Dios hubiera tenido. Pero ¿por qué Dios no puede salvar a todo el mundo? ¿Podría haberlo salvado, sí o no? Claro, no hay nada imposible para Él. Pero si Él salva a todo el mundo, no puede glorificar su gracia, su justicia. Porque todos estábamos condenados, éramos enemigos de Dios, culpables del pecado. Si Él salva a todo el mundo, Dios deja de ser justo. Y Salmo 7:11 dice que Dios es juez justo. Y si Dios condena a todo el mundo y nadie se salva, ni los ángeles que pecaron, nadie, Dios no puede glorificar su gracia y su misericordia. Y como no puede Dios poner la salvación para que el hombre venga por decisión propia, yo decido venir a Cristo. Usted no decide nada, ni yo decido nada. ¿Por qué? Porque no hay quien busque a Dios, porque somos enemigos, porque no tenemos habilidad para buscar a Dios, porque somos cautivos de la voluntad de Satanás, porque estamos esclavos en el reino de las tinieblas y porque estamos muertos. Entonces Dios no puede poner la salvación como un paquete diciendo, venga el que quiera ser salvo. ¿Cómo me gustó la enseñanza del hermano Walter Rudley cuando creo que fue algo que citó de Charles Spurgeon, que dice que cuando los hijos de Dios vayan entrando al cielo, en la puerta de bienvenida dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. Y cuando uno entra al cielo, dice, encuentras del otro lado de la puerta que dice, escogidos antes de la fundación del mundo. No es que yo vine porque fue mi voluntad, sino que cuando entro me doy cuenta que el Padre me había escogido antes de la fundación del mundo. Dios no condenó al mundo. Yo no he venido para condenar al mundo, dijo Jesús, sino para que el mundo sea salvo. Fíjense ustedes que encontramos esta clara manifestación de soberanía de Dios. Jesús dijo, yo no vine a condenar al mundo. ¿Saben por qué? Porque el hombre se condenó por su propia desobediencia. ¿Y qué encontramos con esto? Encontramos algo muy claro. De que esto quiero que se imagine como un río, ¿no? Un río que está corriendo. Hay mucha agua que se está yendo. Bueno, intentar que toda el agua la lleve a mi casa va a ser imposible. Pero si yo meto un balde y saco del agua, yo pude sacar. No estuve seleccionando cuál agua sería mejor porque toda agua era la misma. Simplemente sacó como Él quiso y la llevó a su casa. Y lo demás, la corriente sigue. Yo no los mandé a condenar. Yo les dije que la paga del pecado es la muerte. Pero si Dios deja que todos sean condenados, Él no puede mostrar su gracia.
Pero si Él salva a todos, Él no puede glorificar su justicia. Entonces, para que Dios sea glorificado y Él para su propia gloria y por amor de sí mismo, como dice Ezequiel, dice el Señor, versículo 22, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual vosotros profanaste. Él lo hace por sí mismo. Suena muy fuerte escuchar y encontrar la palabra que dice que Él lo hace por amor de sí mismo. Pero gloria a Dios que Él se amó de esa manera para salvar a los que Él quiso. Entonces, cuando Él te salvó a ti, no lo hizo porque tenías méritos que otro. En Deuteronomio capítulo 6 no dice eso. Deuteronomio dice que cuando Él escogió a Israel, yo te elegí, no porque seas mejor que otros, sino eras el más insignificante, yo te escogí. Ahora, ¿por qué tenemos nosotros tantos problemas para aceptar la elección de Dios? Y sin embargo, por ejemplo, cuando Dios llamó a Abraham, Josué capítulo 24 dice, Renata, ¿no? Abraham era pagano de una tierra pagana. Y Dios lo llamó, lo escogió para que él sea el padre de la fe. Abraham dijo, Señor, ¿a mí, por favor? No, él lo escogió y fue el padre de la fe. ¿Usted tiene algún problema que lo haya escogido Abraham para ser el padre de la fe? No. Cuando Dios escogió a Moisés para que sea libertador, no encontró ninguna otra, algo que atraiga de Moisés a Dios, simplemente lo escogió para que él sea el que lleve libertad a Egipto. Cuando Él escogió a los profetas, Él no tuvo ningún problema. Él llamó simplemente a los profetas para que hagan. Él, según Pablo dice que Él escogió a los ángeles. Eligió. Ahora, ¿por qué tenemos tanto conflicto al aceptar de que Dios escoge a lo que quiere salvar? Al fin y al cabo pertenece a su soberanía. ¿Qué hizo tanto daño a la iglesia? Doctrinas humanistas, doctrinas erradas. Yo no voy a hablar ni calvinismo ni arminianismo, voy a hablar de la doctrina bíblica que encuentro en la palabra. Si bien es cierto, desde San Agustín comenzó a ser defensores de la doctrina, lo único que hizo Calvino es tratar de darle forma, algo que más tarde se hizo como una declaración de fe, pero nosotros tenemos la escritura acá. Pero por estar nosotros prestándole atención a fábulas y a emociones almáticas, hemos caído en el decisionalismo. Que la gente decida, que pase al frente. ¿Cuántas veces cometimos este error de que la gente pase al frente? Porque si no pasa al frente, pareciera que no pasa nada. Y esto no es así, hermanos. Quiero terminar porque me llamó mucho la atención de una oración que terminó Charles Spurgeon, un gran predicador de hace tiempo atrás. Y él no hacía llamado al altar, él hacía que las personas vayan a Cristo. Y realmente me conmovió esta oración, la anoté, la escribí, no para que nosotros hagamos un rezo de esto, sino para que tengamos una idea cuál es la oración que en verdad una persona que está siendo atraída por el Señor debería hacerla. Porque ninguno haría esta oración, porque no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Pero cuando el Señor ya está poniendo mayor convicción de pecado, es cuando entonces esa persona se siente inquieta. Spurgeon terminó una gran predicación con esta oración. Él decía, no pasen aquí adelante, vayan a su casa o allí donde están, doblen sus rodillas y oren así. Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Señor, necesito ser salvado. Sálvame. Te lo pido por tu nombre. Señor, soy culpable y merezco tu justa ira. Señor, no puedo salvarme por mí mismo. Señor, quisiera tener un nuevo corazón y un espíritu recto. Pero ¿qué puedo hacer yo? Señor, yo no puedo hacer nada. Ven ahora y haz la obra en mí para que se cumpla en mí tu voluntad. Solo tú tienes el poder para salvar mi vida, para salvar a un miserable y perdido pecador como yo. ¿A quién y dónde puedo acudir si huyo de ti? Pero ahora acudo a tu nombre desde lo más hondo de mi alma, temblando, pero creyendo que tú eres el Señor. Yo me entrego a ti. Amén.
poco se escucha esta clase de oraciones. ¿Qué tan lejos está la gente de una salvación tan grande? Amados hermanos, un compendio de la doctrina de la salvación. Algo que en los atributos de Dios podemos decir: Señor, es precioso y glorioso lo que tú hiciste. Pero no confundamos, hermanos. Después de tantos años de habernos callado y la iglesia haberse callado, es hora de que te animes y te alientes y alientes a tu hermano a predicar el verdadero evangelio de Jesucristo. Porque por gracia sois salvos. No es de vosotros, pues es un don de Dios. La fe y la gracia es un regalo de Dios para alcanzar la vida eterna. Vamos a orar. Dios bendiga su palabra. Cerra tus ojos, por favor. Gloria a tu nombre, Jesús. Padre, quiero darte gracias, porque a pesar de que el hombre cuestiona tu soberanía y cuesta aceptarla por la naturaleza depravada que el mundo tiene, hoy, Señor, podemos tener convicción de quién eres tú y te agradecemos. Esto no nos imposibilita ni atenta contra la posibilidad de evangelizar, sino que con más razón queremos evangelizar aún a muchos que están en la iglesia. Porque, Señor, muchos no creen en tu verdadero mensaje. Queremos, Padre Celestial, que utilices nuestra vida para que con todo de nuevo hablemos tu palabra verdadera. Porque el tiempo es poco el que queda. Y aún tenemos mucha gente que necesitamos que tu arrepentimiento y tu luz, de acuerdo a tu voluntad y a tu soberanía, llegue a ellos. Utiliza nuestras vidas, Padre. No queremos callar, como decía Martín Lutero, con un impío silencio de complicidad, sino verdaderamente con valor y entrega, predicar tu palabra y el mensaje del arrepentimiento. Y como dijo incluso Jonathan Edwards, estamos ante un Dios airado, porque los pecadores no tienen otra salida más que conocer la ira de Dios. Pero tu gracia y tu misericordia, pregonando y predicando tu verdad, hará que muchos de tus escogidos vean la luz, como algún día llegaste a nosotros. Gracias, Padre, por toda una eternidad que nos has regalado sin merecerlo. Por eso, Señor, es que a ti sea toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Que mis hermanos sean libres del yugo de la esclavitud y la confusión que trae este sistema mundo. Y que cada uno de ellos, Padre, puedan volver a Jesucristo de rodillas, glorificando su señorío. Toda la gloria es para ti. Bendigo a tu iglesia, Señor. Bendigo a aquellos que vienen a tu presencia con alegría y sencillez de corazón. Gracias, Padre. Gracias por tu salvación tan grande. En el nombre de Cristo Jesús, Yeshua, nuestro Señor y Salvador. Amén.